movimiento circular y uniforme, MCU, tuvo mucha importancia en la conformación del modelo cosmológico vigente en la antigüedad. El cosmos aristotélico se dividía en dos grandes mundos radicalmente distintos, el celeste y el terrestre, cada uno de los cuales debía ser objeto de una ciencia diferente. En el mundo terrestre, los objetos parecían tender al reposo, cayendo siempre hacia la Tierra, y se consideraba necesario ejercer fuerza sobre ellos para ponerlos o mantenerlos en movimiento. En cambio, en el mundo celeste, el Sol, la Luna y las estrellas se mueven en círculos suaves y uniformes alrededor de la Tierra. De esta forma, el movimiento circular y uniforme se asoció durante siglos a la perfección e inmutabilidad supuestas en el mundo celeste. Con la primera gran evolución científica que se consolida en el siglo XVII, con la formulación de la síntesis newtoniana, se superó esa separación radical entre cielo y tierra y se comenzaron a formular leyes de carácter universal. Además de su interés histórico, el estudio de los movimientos circulares y en particular el estudio del movimiento circular uniforme tiene mucho interés práctico. Al ser un movimiento periódico que realizan objetos cosmológicos, se convierte en referencia para medir el tiempo usando como unidad una cantidad de este movimiento, un segundo, un día, un año. Por otro lado, son muchos los artilugios artificiales que tienen y aprovechan movimientos circulares uniformes o no. Agujas del reloj, satélite de telecomunicaciones, disco giratorio de cualquier tipo como un CD, plataforma giratoria como un tío vivo, rueda o volante, etc. En física, el movimiento circular uniforme MCU es el que describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular constantes, trazando una circunferencia y con una aceleración centrípeta. En este movimiento la dirección varía en cada instante. Un gran ejemplo es el sistema solar, compuesto por un conjunto de planetas de distintos tamaños que pasan sus días girando alrededor del Sol. Al dibujar el recorrido, te darás cuenta de que todos forman una circunferencia llamada órbita. Esta es la principal característica del movimiento circular, además de contar con un objeto que se está desplazando. Su trayectoria debe ser un círculo. Otra característica es que siempre hay un eje central y también se tiene en cuenta el radio para calcular la trayectoria del objeto. Para entenderlo mejor, recordemos las partes de un círculo. Todo círculo tiene un centro, que es un punto que se encuentra justo en la mitad. En este caso lo llamamos eje central. Luego está el radio, que es la distancia del centro del círculo a cualquiera de sus puntos en el borde. Este siempre debe tener el mismo valor. Y por último, el diámetro, que es la distancia que hay entre dos puntos ubicados en el borde del círculo en extremos opuestos. El diámetro siempre pasa por el centro y su valor es el doble del radio. Siempre que analices el movimiento circular, es importante que identifiques cuál es el eje central. En el caso del sistema solar, es el Sol. En cuanto al radio, su valor siempre será el mismo. Por ejemplo, si la distancia entre el Sol y la Tierra es aproximadamente de 150 millones de kilómetros, esto quiere decir que mientras nuestro planeta da una vuelta entera alrededor del Sol, mantiene la misma distancia. Algunas de las características principales del movimiento circular uniforme MCU son las siguientes. Primero, la velocidad angular es constante, W igual constante. Segundo, el vector velocidad es tangente en cada punto de la trayectoria y su sentido es el del movimiento. Esto implica que el movimiento cuenta con aceleración normal. Tercero, tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial son nulas, ya que la rapidez o celeridad es constante. Cuarto, existe un periodo que es el tiempo que el cuerpo emplea en dar una vuelta completa. Esto implica que las características del movimiento son las mismas cada t segundos. La expresión para el cálculo del periodo es t igual a 2pi sobre w y es solo válida en el caso de los movimientos circulares uniformes. Existe una frecuencia que es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo. Su valor es inverso del periodo. Cuando un cuerpo describe un movimiento circular, el sistema de referencia se suele establecer en el centro de la circunferencia de radio r que describe su trayectoria. Partiendo de esta situación, cada coordenada x e y se obtiene en base al ángulo que describe su vector de posición r con el eje x y el radio de la siguiente forma. Para calcular la velocidad angular podemos utilizar la siguiente fórmula: W igual a θ sobre t, donde t es el tiempo que tarda el cuerpo en recorrer un ángulo θ. Otra forma de calcular la velocidad angular es W igual a 2pi sobre t.
Por otra parte, la frecuencia se suele denotar por la letra F y su relación con la velocidad angular es W igual a 2pi por F. Para caracterizar la velocidad lineal necesitamos encontrar la relación matemática entre los ángulos en una circunferencia y las distancias recorridas sobre la misma. Para ello utilizamos una fórmula muy sencilla, d igual a θ por r, donde d es la distancia recorrida sobre la circunferencia al cubrir un ángulo θ y r es el radio de la circunferencia. La fórmula de la velocidad lineal en el caso de un movimiento circular uniforme es v igual a d sobre t igual a θ por r sobre t igual a w por r. En el caso de que la velocidad no sea uniforme es v de t igual a r por d por θ sobre d por t. Esto fue todo sobre el movimiento circular uniforme. Muchas gracias.